doctor Raúl Contreras Bustamante y el jefe de la división, el maestro Fausto Razo Vázquez, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos toca escuchar al maestro Sergio Guillén Chávez en la conferencia La eutanasia pasiva en México. Me voy a permitir leer un poco de su síntesis curricular, porque si no, no acabamos. El maestro es licenciado en Derecho, es profesor de la UNAM en varias asignaturas como Teoría del Estado, Ética Jurídica, Historia del Pensamiento Económico, Metodología de la Investigación, Derecho Constitucional, entre otros. Ha tenido diversas investigaciones, entre ellos tiene también el artículo de la Universidad Autónoma de México y sus valores, sección Pluma Dorada en el Búho, tiene qué es la justicia y la libertad humana. Le cedo la palabra al maestro Sergio Guillén, que nos hablará acerca de la eutanasia. Muchas gracias. Muy amable, licenciada Andrea Bautista de Jesús, ante todo agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México que me haya dado el honor de exponer esta investigación. Agradezco al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al maestro Fausto Pedro Razo Vázquez, jefe de la división de Universidad Abierta, a la licenciada Ana Gabriela Ascona Infantón, coordinadora de planeación. Después de dar estos agradecimientos, el tema que nos va a ocupar en esta pequeña exposición es el tema de la eutanasia pasiva en México. Esta investigación es sobre un tema muy polémico que me aboqué a investigar para hacer más sencilla la comprensión de dicho problema, y partí de una publicación ante el reto que tenemos nosotros como maestros de explicar de una manera mucho más didáctica ciertos conocimientos que a veces son difíciles de interpretar. Se editó este libro, Entorno Jurídico de Derechos Humanos, por la Facultad y por Porrúa, y aquí integré esta investigación. Lógicamente, por el tiempo, que es muy poco, yo los exhorto únicamente después a consultar esta obra, ¿no? Se les dará el link para que de manera gratuita ustedes tengan conocimiento de esta información, ¿no? Voy a dar una especie de resumen de toda esta investigación. Yo creo que lo más preocupante en estos tiempos de crisis y de cambios de paradigmas, es el rescatar el valor del derecho, ¿no? O sea, somos abogados y nuestra primera función es respetar al derecho, ¿no? Independientemente de las cuestiones interdisciplinarias que la misma novedad de ahora están tratando de manifestar, ¿no? En relación a eso. Aquí el tema del libro en cuestión es el siguiente, es un subtema que es la eutanasia y la distanasia como dilema. Y voy a explicar por qué lo manejé así. Y la ortotanasia, posible solución al problema de los tratamientos paliativos. Aquí, después de investigar y estar en varios foros, debates, participar inclusive en ese tipo de eventos, pues me dio más claridad para poder abordar de una manera más sencilla este tema y poder manifestarlos ante ustedes las conclusiones con fundamentos y argumentos serios, ¿no? Repito, esto de lo que voy a presentar es muy sencillo,
la investigación sí sería que la leyesen en su momento para tener más justificación en los argumentos que voy a tratar de dar a conocer y puedan abordar de una manera adecuada este problema, ¿no? Ya sea a favor o en contra, ¿eh? La idea es tener argumentos sólidos, inclusive de carácter científicos, razonados, ¿sí? Y lo que a mí sí me preocupa, y por eso me ocupé del tema, es que se vea el respeto a la legislación de nuestro país principalmente, ¿no? Y se compare en relación a la legislación de otros países, pero debemos partir de nuestra propia realidad, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, esta investigación, como les dije, se desarrolló a través de este libro. Ahí están los datos: derechos humanos, entorno jurídico, teoría plural. Son unas hojas nada más, pero creo que el contenido es interesante que lo vean para que puedan abordar de una manera más sustentada el conocimiento sobre el mismo tema. Es de la página 197 a la 230, ahí está el ISBN, ¿no? Ahora se exige mucho todo esto, ¿no? Aquí la cuestión ya es didáctica, o sea, toda investigación esta la pueden utilizar como quieran. Para mí no hay derecho de autor, ¿sí? Son investigaciones que en muchas partes es recurrente, y únicamente lo que yo hago es interpretar lo más adecuadamente posible este tipo de información de acuerdo a la posición que uno tiene en relación al mismo tema, ¿no? Bueno, ahí está el libro. No es propaganda esto, no cuesta nada. Ustedes me mandan un correo y yo les mando con mucho gusto esta misma información, ¿no? ¿Sí? Aquí en la facultad hay lo que se llaman las aulas virtuales. Yo con mis alumnos les doy el link del aula virtual y ahí tienen algunas publicaciones que he dado, entre ellos está esta publicación, ¿no? Para que no les cueste en relación a eso, nada más me lo solicitan para que les den una clave y puedan abrir el aula virtual, ¿no? Bien. Aquí digo lo siguiente: la prioridad de la ética sobre la técnica. En la actualidad hay mucho debate en relación a la instrumentalización que se está dando en el sujeto, principalmente por pensadores alemanes, que no nos vamos a meter nomás, es para que tengan una referencia en relación al problema que la técnica está ocasionando en el ser humano, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos un poquito abrevar en los griegos, que manejaban la tecné, y la tecné como de manera muy fría, sin valor, ¿no? Inclusive manejaban mucho la retórica, bueno, los rapsodas antiguos, o la retórica, para poder persuadir y manejar una verdad, que es lo que yo estoy viendo que se maneja mucho en juicios orales actuales, ¿sí? Independientemente, ¿sí?, de un fin teológico, ¿no? Ese es como el nuevo paradigma, ¿no? Y el derecho siempre ha asumido esa situación, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita. Si no voy a alcanzar. No, antes. ¿El anterior? No, acá. Bueno, ahí. Se desarrolló dicho tópico de investigación dada la importancia que tiene para el derecho el tema de la eutanasia en nuestra actual legislación. Esto es importante, ¿no? O sea, donde yo me enfoqué es en nuestra legislación, ¿no? Y porque muchas veces queremos imitar lo que en otros países se está dando y no tenemos ni la estructura ni la formación, ¿sí?, para poder seguir lineamientos de otros países, y a veces las legislaciones por eso no concuerdan con nuestra realidad, ¿no? Entonces este es un problema que debemos advertir y no tratar de implementar o dejar que se implementen realidades cuando las instituciones o la forma de pensar de nuestro pueblo no está tan evolucionada, entre comillas, porque
o es diferente a la de otras realidades de otros países, ¿no? Por ejemplo, Holanda, ¿no? Colombia, muchos han tratado de legalizar la eutanasia. En nuestro país no es posible, por los argumentos inclusive que yo en un momento dado voy a establecer a continuación, ¿no? La eutanasia compromete la vida humana. ¿Qué quiero decir con esto? La eutanasia es siempre una forma de homicidio, ¿sí? O sea, por más que lo queramos manejar de una manera piadosa, en nuestra legislación es un homicidio, es matar a una persona, ¿no? Pero vamos a seguir. Implica que un ser humano dé muerte a otro, ya mediante un acto positivo, ya mediante la omisión de la atención y cuidados debidos, lo que en principio y por sentido común es moralmente rechazable. Y aquí pongo algunas referencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ciertamente ustedes van a encontrar legislación que veladamente como que están a favor de la eutanasia. Yo pongo la posición que yo voy a tratar de argumentar, ¿no? La garantía del derecho a la vida no supone un derecho a la muerte. La vida humana es un bien que el derecho debe proteger por encima del derecho de privacidad, y nunca cabe legitimar a alguien para matar. O sea, ahí está, en un momento dado, metiendo el enfoque que yo quiero dar, ¿no? Es un delito en nuestra sociedad mexicana el que mata a una persona, aún por un supuesto intención de piedad y de que sufra menos determinada persona, ¿no? Esto lo vamos a profundizar un poquito en los siguientes diapositivas. Yo me planteé una hipótesis que traté ya de demostrar a través de la investigación. Muchas veces cuando uno investiga, ¿sí?, cambia de parecer. La misma investigación lo conduce a reconocer que tal vez estaba mal. Aquí en esta situación yo confirmé mi punto de vista, ¿no? Tal vez buscando en un momento dado fundamentos serios que en un momento pudieran justificarme esta hipótesis, ¿no? Considerando que el primer derecho que asiste a todo ser humano desde su concepción es la vida, yo aquí invitaría a que el primer concepto que tendríamos que profundizar en estudio, inclusive actual, porque nosotros no podemos quedarnos también con las situaciones anteriores, ¿no? Debemos ver actualmente cómo se está interpretando el concepto de la propia vida, ¿no? Y fundar, de acuerdo, a favor o en contra de lo que tal vez estoy ahorita exponiendo, ¿eh? O sea, esta es la situación, pero yo estoy haciendo un trabajo de investigación para que ustedes en un momento vean la importancia de profundizar cada aspecto de una manera seria y científica, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las materias que están de moda es la bioética. Y la bioética ya también ha evolucionado en las interpretaciones actuales, ¿no? Muchas veces condicionados inclusive hasta cuestiones de tipo político, y hay que entender qué tipo de política también el término ha estado manejándose, ¿no? Principalmente, ustedes saben, es la de la dominación, ¿no? La del poder, ¿no? Es la que siempre ha perdurado, ¿no? Entonces, esto lo quiero después interpretar más profundamente. Todo ser humano desde su concepción en la vida, me pregunto, esta es la pregunta, ¿es mucho más en conformidad con la dignidad humana? Y ahora está muy de moda esto de la dignidad humana, ¿sí? A veces inclusive muy a favor de intereses económicos manejados, ¿sí? Estamos en la universidad y esto es genial, ¿no? Se pueden decir las cosas de una manera mucho más franca, ¿no? Dejar que la naturaleza siga su curso es mucho más de conformidad con la dignidad humana. Dejar que la naturaleza siga su curso o aceptar la muerte cuando venga por medio de factores
que no caen bajo el control humano. Ahí hay un montón de experiencias, ¿no? El doctor Muerte, Oswald, ¿no? Que le damos libertad al Estado que haga uso de esta facultad que la tiene por naturaleza la decisión humana, y pues ha habido grandes experiencias, ¿no? Desastrosas. Sería una intervención más razonable tratar de aliviar el dolor más bien que matar al paciente. Aquí vamos a ver que la eutanasia está en el grado de las intenciones, ¿no? Hay aquí donde yo vi más fundamento de tipo racional científico, es en los documentos que vamos a tener que ahorita de manera muy breve. Yo les recomendaría que después lo analizaran con calma dicho documento y ver inclusive si hasta dónde están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no? Bueno, seguimos. Lo primero, hay tesis doctorales inclusive que nada más se encargan de determinar qué se entiende por eutanasia y cuál es su evolución. Nosotros en esto, Betty, ¿no? En la hermenéutica, o hermenéutica jurídica, que también tiene libros importantes, ¿no? Una sana interpretación, ¿sí? Tomando en cuenta muchos aspectos, no nomás la cuestión del derecho, ¿no? Vamos a ver entonces, el documento dice así: es toda acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Esa justificación es importante que la razonemos, ¿sí? Con el fin de eliminar cualquier dolor. Pero aquí hay otra situación que también es muy peligrosa, que no la analicemos. Causa la muerte, ¿no? Bueno, entonces, entre católicos, que es donde encontré este documento, ¿sí? A veces las religiones nos ayudan. Yo tenía una maestra, se llama Aurora Bonais, una de las grandes maestras eméritas aquí de la facultad, nivel 3, y decía, ¿no?, que hay que tener en cuenta, para una norma jurídica tenga eficacia, el canon religioso y el precepto ético, y de ahí surgir la norma jurídica. Bueno, eso es motivo de otra tesis que también desarrollé con ella a nivel doctoral, ¿no? Pero en fin, entre católicos se considera que, por cierto, cabe decirlo, no son muy espirituales a la hora de manejar este tipo de situaciones, ¿no? Principalmente los jerarcas, ¿no? Pero en fin, entre católicos se considera una grave violación a la ley de Dios, por lo que se debe amar al autor de la vida y cuidar la propia vida competentemente. Bueno, ese es el fundamento de ellos, ¿no? Y aquí, si meten al mero jefe, a Dios, pues ¿quién le dice algo, no? Pero la idea es aquí ver qué fundamentos científicos manejan ellos para poder justificar, ¿no? O sea, esa psique, ¿no? Ese soplo, aliento vital que los griegos, ¿no? Mariposa, que existió un milenio antes de Cristo, ¿no? Que después los católicos lo manejaron como el alma, ¿no? Eso lo debemos en un momento dado reflexionar bien, ¿no? O la energía, ¿no? Bien, sí, entonces, siguiente. Aquí doy a conocer la fuente directa, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe. En aquel tiempo, Ratzinger, el Papa, que dijo: mejor me hago a un lado, porque si no esto me van a eliminar, porque también entre ellos hay sus diferencias, ¿no? Dio una declaración que se llama Iura et Bona sobre la eutanasia, y ahí hay un montón de fundamentos, inclusive hay libros que manejan 150 preguntas con sus respuestas para fundar la posición esta. O sea que está muy bien fundada en este tipo de argumentaciones dentro de estos documentos que se están manejando aquí. Por eutanasia es muy similar a lo que dije anteriormente. En sentido verdadero y propio se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención, esto es lo importante, causa la muerte.
con el fin de eliminar cualquier dolor. Eso podría ser el debate. Y vamos a ver que realmente no hay ningún debate por la conclusión a la cual vamos a llegar. Espero que nos dé tiempo. La eutanasia se sitúa pues en el nivel de las intenciones. ¿Cuál es la intención? Causar la muerte. Esto, haciendo una reflexión dentro de nuestra legislación, pues eso es un delito, es un homicidio, ¿no? Entonces, por ahí va la justificación que yo digo en relación a esta posición, ¿no? Y de los métodos utilizados, ¿qué métodos son utilizados para poder en un momento dado darse la eutanasia, ¿no? Generalmente aquí lo vamos a tratar en cuestiones desahuciadas, en gente que no tiene posibilidad de una mejoría a la luz del conocimiento científico, ¿no? Enfermos que están sin posibilidad de poder curarse. Ante eso se está manejando lo que se llama indebidamente, como lo vamos a ver aquí, eutanasia pasiva, ¿no? Que el término que más se adecua a nuestra realidad sería la ortotanasia. Y vamos a explicar por qué en relación a esto. Bien. Dice, un uso indebido de la palabra eutanasia, un poco lo que estaba diciendo. La palabra eutanasia tiene muchos significados. Ustedes van a ver un montón de clasificaciones, ¿no?, que se dan a nivel teórico. Y puede dividirse en diversos tipos, ¿sí? Eutanasia pasiva, eutanasia activa, generalmente son los dos que se manejan, que ni son eutanasia ni son pasivas, como lo vamos a ver, ¿no? En ocasiones la palabra es usada de modo abusivo para llamar eutanasia a lo que en realidad no lo sería y para no llamar eutanasia a lo que sí se sería, ¿sí? Generalmente a veces ese tipo de contradicciones se manejan en términos de esta forma de justificar una intencionalidad para lograr tal vez fines fines oscuros de explotación humana. Por ahí vaya, ya les estoy diciendo un poquito para dónde vamos, ¿no? Esa pendiente resbaladiza, ¿no? Si damos pie a aceptar todo esto, después a los diabéticos, después a los gorditos, a los chaparros o a los que manejen los del poder, van a tener que estar eliminando ante el poder que tienen en relación al control de la vida y la muerte del propio Estado, sin considerar la conciencia y la libre autodeterminación, ¿sí?, de cada sujeto, ¿no? Vamos a ver hasta dónde se puede permitir esa intervención y hasta dónde no, dentro de ese término un poco intermedio entre un asesinato y un suicidio, ¿no?, que se da en lo que se llama la distancia, pero vamos a continuar. Dicho tema de investigación, este tema lo utilicé en la guía de derechos humanos que ustedes tienen, en la división de universidades, que ahorita está homologándose ya para todos, ¿no?, abierta, a distancia y demás. Y lo agregué en la unidad 8, donde dice breve casos de vulneración de los derechos humanos. Aquí estamos viendo que el hecho se está manejando en gente que es vulnerable, ¿no?, ante su enfermedad crónica, ¿sí?, es vulnerable a poder en un momento ser manipulado para poder en un momento aceptar por presiones la misma muerte o la experimentación dentro de su propio cuerpo, como lo vamos a ver cuando se maneja distanasia y cuando se maneja la propia eutanasia. Esto es en la universidad abierta, en la Facultad de Derecho de la universidad. Ahí, en ese caso, yo pongo la bibliografía como obligatoria para poder tratar de una manera mucho más científica el punto de eutanasia. Manejan aborto, manejan una serie de temas o dilemas éticos. Un dilema es cuando no hay solución, pero cuando se problematiza y se legisla al respecto, se vuelve un problema. Ya hay una solución, ya hay una norma que se debe seguir. La situación, esa norma de autorización, ¿qué tanta fuerza tiene, ¿sí?, para que se cumpla?
Porque ahorita el gran problema no es las leyes, sino que se cumplan las leyes. Hay una carencia de poder y de respeto al propio derecho que como abogados debemos rescatar. Independientemente, ya cuando la norma está establecida, que sea bueno o malo. Por eso es muy importante que desde el inicio se maneje un estudio importante, serio, para que no nos arrepintamos después de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque después viene el proceso para abrogar o derogar, o ahora que andan con eso de la sociedad civil, hacer manifestaciones para poder cambiar algunas normas que están ocasionando ya daños serios, ¿no? Por ejemplo, Holanda, ya los viejitos se quieren ir de ahí, porque en cualquier momento los matan, ¿no? Y ellos al principio no, y eso que tienen unas instituciones demasiado serias, ¿eh? O sea, es muy diferente ahí las clínicas del dolor, el uso para minorar de morfina de una manera adecuada, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir, ¿no? La limitación del tema, el presente trabajo de investigación trata de dar respuesta a este polémico asunto de la eutanasia en nuestro país, México, tomando en cuenta lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Esto yo creo que ya es de cajón. Las decisiones que nuestro Estado debe manejar siempre debe estar en concordancia con lo que se está manejando a nivel nacional e internacional. Que lo sigamos o no lo sigamos, ya es cuestión de nosotros, ¿no? Aquí, desgraciadamente, el poder, ¿sí? Lo estamos viendo en la Corte Interamericana, Internacional, pues podemos decir misa, pero si el poder dice esto y tienen el poder para presionar, pues desgraciadamente las normas en un momento dado se deben adecuar a lo que ellos digan indebidamente, ¿no? Por eso es importante defendernos en relación a la necesidad, ¿sí?, de argumentar sólidamente y que no haya una especie de abuso fuera de nuestra propia realidad, ¿no? Bueno, seguimos. El sumario se analiza la definición. Acá estamos hablando de esto, cuáles son los temas que se manejan. La definición de eutanasia, la eutanasia pasiva por motivo de la prueba moral, la definición de adistanasia, la definición de autotanasia, que ahorita la voy a dar, ya con toda la explicación ya vamos a quedar unas conclusiones. El valor de la vida, esto es muy importante, ¿no? Porque parece ser que la estamos metiendo la muerte como si fuera parte de la propia vida, ¿no? Bien, razones pragmáticas, el tratamiento paliativo, que sería, a mi punto de vista, lo que se debe empezar a analizar, lo que es un tratamiento paliativo, ¿sí?, antes de abordar, ante las problemáticas que estamos viendo de nuestra realidad, el tema de la eutanasia. Yo no digo que en un momento dado no haya elementos suficientes, pero razonados, con instituciones serias, fuera de corrupción, ¿sí?, que den seguridad a esta situación de la eutanasia, ¿no? Pero para eso yo creo que vamos a tener que esperar un poquito más. Entonces, privada, ahorita tentativamente yo doy los tratamientos paliativos que están muy evolucionados en algunos países, ¿no? Independientemente del médico que está llevando al enfermo terminal, ¿sí?, pues hay esa figura, ¿sí?, de ese otro médico, otro experto, que trata de que de una manera natural, ¿sí?, hay un acompañamiento de todo tipo para poder en un momento dado que este enfermo terminal, pues de alguna manera logre acabar su vida de una manera lo mejor que se pueda, ¿no? Pero eso lo vamos ahorita a delimitar. Los comités de bioética manejan muchos protocolos, ya hay mucha información, hay que ver qué es lo que realmente dentro de nuestra realidad como mexicanos se da, ¿no? Porque muchas veces nada más un ejemplo para cierto grupo de personas que tienen dinero, porque todo eso requiere mucho dinero, y realmente lo primero que va a decir el gobierno es que no hay para eso, ¿no? Entonces nosotros como sociedad civil, si realmente queremos en un momento dado contribuir, pues debemos participar, ¿no? Ahorita hay iniciativas en que todas las casas, ¿sí?,
se dé crédito para ampliarlos, es una realidad, ¿eh? Sí, en gobernación, yo a veces he participado en gobernación, para poder acondicionarla para que las familias cuiden a sus viejitos. Y mucha de esta información no se da porque mientras más se dé, más posibilidad o más presión puede hacer la propia sociedad, ¿no? Pero hay muchas iniciativas, en relación a esto. Bueno, voy a seguir, a ver, no, la definición, bueno, aquí las razones prácticas, esto está aquí, tratamiento paliativo, ¿qué es el tratamiento paliativo como medida alternativa? Se dan las conclusiones, los apéndices de legislación nacional e internacional. Se debe evitar, el objetivo de esta plática es se debe evitar confundir la renuncia legítima, se puede renunciar legítimamente de un tratamiento médico con el nombre de eutanasia pasiva. ¿Sí? O sea, que no lo tomen a uno como experimento. Nosotros somos abogados y muchas veces vemos con tristeza que mientras el viejito no se sienta deprimido y no se sienta disminuido psicológicamente para que firme, lo siguen tratando de mantener vivo a toda costa, sin importar si sufre, porque somos medios desgraciados el ser humano, somos depredadores, por el fin de obtener esa firma que les garantice en un momento dado pues, un futuro, ¿no? Ya que firma, llegan las malas inconsciencias, inhumanidades del hombre y dice, ahora sí, aplíquenle la morfina. Ya firmó, a todo. Esas son realidades, desgraciadamente, que como abogados nosotros conocemos y no se vale. Tenemos una obligación de cuidar a quien nos dio la vida, como hayan sido, yo pienso, ¿no? En ese sentido, esa cultura que la tenemos, pero se ha estado oscureciendo. Pero eso en la investigación se darán cuenta. Bueno, motivos válidos de suspender el tratamiento no, a ver, con el nombre de eutanasia pasiva, cuando hay motivos válidos de suspender el tratamiento desproporcionado o de no iniciarlo en algunos casos y siempre por motivos correctos. Aquí pónganse a pensar lo siguiente, la misma Iglesia Católica, que es mochilona, ¿no? Ellos dicen que en un momento dado, si son desproporcionados esos tratamientos, o sea, ya no hay forma de que te cure, pues ya déjenlo, que la naturaleza, de una manera natural, de una manera normal, espere su muerte. Y en ese tiempo yo creo que, y es lo que yo propongo, que si haya personas expertas para que ese fin de la existencia sea de una manera más agradable, ¿no? Como lo vamos a ver aquí. ¿Qué digo? Renuncia a tratamientos desproporcionados. Yo creo que eso es legítimo siempre y cuando haya bases, ¿sí? Y no haya forma ya para poder. Esto lo estamos viendo principalmente en ancianos que no tienen ya posibilidad de cura, ¿no? Hasta ahí llegué yo en la investigación, ¿sí? Y es lo que se llama eutanasia pasiva, ¿no? Pero en gente de edad. De ella debe distinguirse la decisión de renunciar al llamado ensanchamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo. Y hay muchos filósofos que justifican, ¿no? Bueno, ¿qué voy a ganar? Pues ¿para qué hago sufrir una persona que en un momento dado ya está condenada a morir? Mejor dejamos, sin la intención, inclusive ahí sí se permite el uso de narcóticos, de morfina, pero de una manera gradual, porque la intención no es matarlo, la intención es aminorar su sufrimiento. Por eso hasta ahí puede llegar uno, ¿no? No darle una dosis de morfina para que ella acabe, sino, y en ese lapso de aminoramiento del dolor, tratar de que en lo posible, siendo consciente, se logre un restablecimiento de su situación
bueno, acá dentro de la Iglesia Católica, pues que la confesión y que pues tienen sus estrategias en un momento dado para poder en un momento sentir que esa persona creyente se sublime, ¿no? Dentro de su propia situación. Lo que es un hecho muy loable y muy comprobable es que cuando hay gente que está acompañando al enfermo, como que esa situación de dolor se distribuye entre los demás y el enfermo como que curiosamente puede resistir esa situación de dolor, ¿no? Y eso siempre lo habíamos hecho, pues hay mucha experiencia en relación a esto, pero ahora lo interesante es que ya se vaya, ¿no? Que deje algo, a ver si deja, ¿no? Porque ya vieron en la mañana los que estuvieron aquí en la cuestión de derecho sucesorio, vemos la maldad del ser humano. O sea, nuestro espíritu depredador debemos controlarlo porque somos finos para poder obtener beneficios sin esfuerzo, ¿no? Esto es en un momento dado lo que a mí me cuestiona, ¿no? Ahora, los resultados podrían esperar, o bien para ser demasiado gravoso para él y su familia. Bueno, ¿para qué le vamos a invertir ya a una persona que ya se va a morir, ¿no? Mantenerlo tiempo ahí sin que haya la certeza científica y se vea que ya le faltan 2 o 3 semanas para morir. Mejor esperar que ese lapso y no caer, y principalmente los médicos, porque esta práctica de la eutanasia es recurrente en todos los médicos. Todos lo dicen. ¿Sí? Todos lo dicen. Y se justifican, no había camas, y no son capaces en un momento de ser humanos y tratar de restablecer la paz y la tranquilidad a través del afecto de las gentes, familias. Yo a veces la familia, pues son los que están contigo, ¿no? Desgraciadamente el término familia, ojalá hubiera esa familia que realmente se cuidara, ¿no? Pero la familia es quien está contigo y te acompaña en las buenas y en las malas, ¿no? Y ahorita cada día es una gran suerte tener amistades, ¿no? Ya Aristóteles lo decía, ¿no? La cuestión filial, ¿no? Filial. El amigo. No sabemos ser amigos. Y más deberíamos manejar ese tipo de amistad, porque a veces también la cuestión materna es media maquiavélica, ¿no? Lejos de ayudarnos nos perjudica. Pero esa amistad, en un momento dado, nos ayuda a poder, de una manera más humana, vivir, ¿no? Adecuadamente. Renuncia a tratamientos proporcionados. Vamos a seguir. Prolongación precaria y penosa es lo que les estaba comentando en estas situaciones. Cuando la muerte se prevé inminente, ya no hay forma de cura. Ya tarde es inevitable, se puede en conciencia y ahí no hay maldad. Renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales. ¿Sí? Mantenerlo hidratado, que pueda, o sea, los cuidados normales, al menos que sí haya desgraciadamente, si no hay tiempo porque todos trabajan, porque ahorita todo es que yo no puedo cuidar a mi abuelita o a este viejito, pues entonces, pues ahí están personas de tratamientos paliativos que están abusando, porque sí, les cuesta una lana el estar cuidándolos, ¿no? Lo correcto es que la misma familia o la misma gente tenga buenos sentimientos y que vea que lo posible ese cuidado, lo que está en derecho civil, lo que se está llamando el acogimiento, ¿no? Pero que en México también es muy cuestionable, ¿no? Aquí lo importante, yo pienso que debemos en un momento fortalecer, pues esa familia, ¿no? Que los miembros de la familia realmente existan lazos y desgraciadamente han tratado de lesionar, ¿no? Ese afecto ante intereses, les digo, de tipo económico, ¿no? Y ahí se mete la programación neurolingüística. Ahora están muy de moda los famosos psicólogos, ¿no? Cómo manejan el inconsciente. Antes decían que los padrecitos, pero al menos no eran tan desgraciados, ¿no? Pero ahorita
Bueno, ya mejor lo digo porque quería centrarnos en el caso militar. Seguimos. Aquí manejo a uno de los grandes papas que tocó el punto, ¿no? Y que tuvo mucha controversia, ¿no? Y es el que en un momento dado refiere en el Iure Bode, afirmó que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos, ¿no? O sea, si está sufriendo uno y la ciencia tiene la posibilidad de aminorar, pues hay que usarlo, ¿no? A pesar de tener como consecuencia limitar la conciencia, ¿sí? Pero es un fin, no es la intención de matar, sino más bien que no sufra tanto, ¿no? Y abreviar la vida. Si no hay otros medios, ahorita hay una carta que a lo mejor hay una forma de poder en un momento dado superar todo esto. En tales circunstancias ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y morales. Bueno, ahí es la Iglesia Católica, ¿no? Pone sus normas, ¿no? Así como pues, cada quien, ¿no? Cada quien de acuerdo a su canon religioso, sus preceptos éticos, pero que amparen una norma jurídica que enfoque toda esta realidad que a veces nos confundimos, ¿no? Los griegos lo manejaban como la comunidad, pues, comunidad jurídica que abarcaba todo, ¿no? Bueno. En efecto, en este caso no se quiere ni se busca la muerte, aunque por motivos razonables se corre ese riesgo. Simplemente se pretende mitigar el dolor de manera eficaz, recurriendo a los analgésicos. Ahorita hay muchos, el caso de la marihuana está tratando de meterse ahí, puestos a disposición por la medicina. Y se han estado usando, ¿eh? Lo que pasa es que por algo no se da puerta abierta, porque pues, tal vez no controlemos el consumo de una manera adecuada, ¿no? Nos falta cierta preparación en eso, aunque nuestros ancestros sí se ponían sus buenos flamazos, ¿no? No es lícito privar al moribundo de la conciencia propia sin grave motivo. Eso es lo que también hay que cuidar, ¿no? Que cuando él determine lo que debe hacer sea consciente, no que por miedo, ¿sí? El hombre y maneja mucho eso, tenga que ceder a ciertas situaciones poco humanas, ¿no? Bien, sí. En efecto, en este caso no se quiere ni se busca la siguiente. Ciertamente existe la obligación moral de curarse, pero aquí es en el caso de enfermos terminales que ya no se puede curar, ¿no? Y hacerse curar, pero esta obligación se debe valoración, eso es importante, ¿no? Cada caso es diferente, ¿eh? Cada caso es diferente, cada familia es diferente, cada persona es diferente, y se debe respetar esa diferencia, ¿sí? Y eso requiere estudio, y eso da flojera. Mejor vámonos como general. Por eso la norma, en un momento dado, debe percibir también este tipo de situaciones, ¿no? Pero de una manera científica y racional, para que en un momento dado, ¿sí?, logre el sentido. Hay dos formas. Los griegos decían muy claro, ¿cómo se obtiene en un momento el poder? Estamos hablando aquí del poder, pero ¿es un poder bueno o es un poder malo? ¿Es una política buena o es una política mala? Política buena, ayudar a los demás. Política mala, mediante la adulación y el engaño, tratar de sacar provecho para poder hacer lo que yo quiera, sin importar el beneficio de los demás. Eso lo vemos en Aristóteles, en Platón y en todos esos grandes hombres que han dado una especie de moderación al comportamiento humano. Bueno, hay que examinar si los medios terapéuticos a disposición son objetivamente proporcionados a la perspectiva de mejoría. Eso es una realidad. Hay lugares donde no hay elementos para poder en un momento ni hacer lo que humanamente se debería hacer. No hay preparación en los médicos, no hay un precepto ético de defensa a la vida, no hay misericordia en ese sentido. Ahora que está muy de moda esa palabra, ¿no? Todo eso se debe en un momento
de qué manera podemos en un momento dado seguir este tipo de situaciones, ¿no? Y esto es muy bonito aquí en la exposición, pero en la realidad, en un lugar donde no hay ni medicina, ni forma de trasladar, ni buena voluntad y costumbres diferentes, es ahí donde el abogado debe en un momento ayudar a una reflexión sana. Cada uno de ustedes tiene su realidad. Debemos estudiar esa realidad y tratar de corresponder de una manera más adecuada a todo esto tipo de dilemas. La renuncia de medios extraordinarios no equivale al suicidio o a la intención. Por ejemplo, la intención no es matar, es aminorar el dolor, es acompañar hasta el último momento. Esa es la intención. Que se va perdiendo la conciencia, pues tratar de no abusar ante esa situación de pérdida de conciencia, ¿sí? Porque la realidad, de verdad, yo he visto casos, familias de muy corte y de pecho y demás, ¿no? Alcohólicos, pero católicos, apostólicos y romanos, se transforman y se vuelven apostólicos y remonos, ¿no? En fin, vamos, la renuncia de medios extraordinarios que va a suicidar de adelante. Distinguir las dos cosas, fíjense lo que estamos viendo, distinguir esto, las dos cosas, ayudará a evitar debates inútiles. ¿Sí? Un foro sobre la marihuana, sobre la eutanasia. Nosotros como abogados no se puede dar porque esto no está permitido por la ley. ¿Sí me entienden? Está mal empleado. La eutanasia como tal no es problema. Porque es un delito y nadie quiere en un momento dado que se metan a la cárcel. Y no caer en el engaño de quienes defienden algo justo. Es justo decir no al uso de medios extraordinarios. Decir no al ensanchamiento terapéutico, que no experimenten con la persona. Ahí está la técnica, los límites de la técnica también es eso. Primero está el hombre, su dignidad, ¿no? Para luego, ese es el detalle, introducir subrepticiamente una mentalidad a favor de la eutanasia, que siempre ha de ser vista como un homicidio. Que no nos confundan, no, el debate no puede existir porque está prohibido. Que traten de justificar bajo un concepto de piedad gente que está interesada en algún negocio en todo esto. Y puede ser muchos, ahí se los dejo de tarea que reflexionemos en todos los negocios que se manejan con ese sentido de piedad, ¿no? Colombia, ¿no? Canadá. Es que mi abuelita, el presidente, ¿no? Es que mi abuelita sufrió mucho y yo voy a... No razonan bien lo que están haciendo. México, debemos razonar y defender lo que es un delito, lo que es un homicidio, ¿no? Eso es importante que en un momento... El método que se siguió consistió primero en revisar mucha bibliografía, textos, leyes, códigos, reglamentos, artículos. Aquí están todo esto. Los artículos, lo que dice la Secretaría de Salud y demás, artículos, ensayos, consultas en internet sobre el tema, dando el marco de referencia del presente investigación. También se consultó a expertos, ¿sí? Gente de veras, del primer orden, que pudo en un momento dado avalar este tipo de postura. Había gente, y eso soy sincero, que también avalaban otro tipo de... Eso es lo importante. Que esto no quiere decir que en un momento dado esto sea la verdad. Yo dentro de mi análisis lo manejo así, pero puede haber con justificaciones científicas también otro tipo de situación. Pero hay que demostrarlo, hay que comprobarlo. Yo trato de alguna dar un marco de referencia, experto en seminarios, foros y debates, y se reflexionó sobre la experiencia propia de él. Ya aquí no puede haber debate porque aquí en México es un delito, ¿sí? Y que no le hagan tratando de ocultar una situación
Real. Seguimos. Justificación. Después de analizar los resultados y sacar las conclusiones, se vio la necesidad de crear este prototipo didáctico para que alumnos interesados en este tópico puedan argumentar con mayor facilidad, aquí están investigaciones, y eficacia este dilema de la eutanasia en México y poder dar un adecuado manejo en nuestra realidad nacional e internacional en vistas a un futuro mejor para nuestro mundo actual. Seguimos. Conclusión: la inclusión de mi investigación, la eutanasia y la distanasia como dilema, ¿sí? Pues ahí queda. Yo no toco eso no nos toca. Ya, lo que sí nos toca es la autotanasia, posible solución al problema en los tratamientos paliativos en el libro mencionado y su uso como obra de consulta para quienes estudian la licenciatura en Derecho al convertido en un prototipo didáctico. Trato de ser claro, ahorita no creo que sea texto interpositivo y argumentativo para el estudio de una rama del derecho, ya que en él se ofrece información y se incluyen las explicaciones necesarias para permitir que los estudiantes entiendan la información presentada. Asimismo es argumentativo porque aporta razones para defender un punto de vista acerca de asuntos que se prestan a controversia. O sea, esto queda abierto. Como es el caso de la eutanasia, y su propósito es ofrecer una información lo más completa posible y presentar razonamientos que permitan formar un juicio personal. Ya la última, creo que es la última. Se espera que el estudio de este tema de la eutanasia y las conclusiones que ya se ha llegado sirva para evitar el vacío, que bueno, esto es moralizante, ¿no? Bajo la postura católica, ¿no? Sirva para evitar el vacío existencial de nuestros tiempos por esta falta de sentido y valores para enfrentar este tipo de dilemas éticos de manera adecuada. Estamos en la universidad, ahí lo toman eso como un punto, ¿no? El problema de fondo es ayudar a los hombres de nuestro tiempo a tomar conciencia de la inhumanidad de ciertos aspectos de la cultura dominante y a a descubrir los valores más preciados, oscurecidos por ella, como es la humanidad, la vida en sí, el amor a la vida, ¿no? El respeto a la vida. Y ya, nada más son dos más los que siguen. Aquí viene lo importante. De todo lo que dije se supone, espero haberlo logrado, que quedó claro. Eutanasia en su significado etimológico viene del griego y thanatos, muerte, buena muerte. Eso era ya. Es toda acción o misión que por su naturaleza y la intención causa la muerte. ¿Con el fin de qué? De eliminar cualquier dolor. Pero la intención, causar la muerte. Somos mexicanos, ¿no? La intención es aminorar el dolor, no la muerte, ¿no? Adistanasia, esto es muy común, Le digo, yo he visto cuando ya firmó, hasta lo dicen, entre los médicos, ya firmó, y bien contentos. Él en su significado etimológico viene del griego dismal, algo mal hecho, y thanatos, muerte. Consiste en retrasar lo más que se pueda el advenimiento de la muerte por todos los medios, porque hay unos viejitos que no sueltan nada por más que quieran, Entonces, dale más duro. Bueno, es increíble la inhumanidad. Posible, aunque no hay esperanza alguna de curación, esto es lo grave. No hay esperanza alguna de curación, y aún cuando ello significa añadir sufrimientos al moribundo, y que obviamente no evitará la muerte, sino solo aplazará en condiciones lamentables para el enfermo. Acá la firmita. Esto es lo que se llama también encarnizamiento terapéutico. Y la que sigue, esto es lo que yo estoy proponiendo, lo que se llama eutanasia pasiva indebidamente. ¿Y qué es lo que enfoca esto? ¿Qué dice? En su significado etimológico viene del griego ortos, recto, y thanatos, muerte. Designa la actuación realista y más humana ante la muerte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable en fase terminal. Implica acciones u omisiones que no causan la muerte en forma intencional. Por ejemplo, la administración adecuada de calmantes que mitiguen el dolor, aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida, o renunciar a terapias que retrasan forzosamente la muerte a costa del sufrimiento, que eso es lo que también hay que evitar, del moribundo y de sus familias, ¿no? ¿Sí? Solo faltan dos más, ¿no? Aquí el tratamiento paliativo
se dice que fue guiado en Inglaterra, este programa integral para el desahuciado y su familia ofrece consuelo espiritual. Aguas aquí. Una cosa es la cuestión religiosa, que para mí sí es importante, pero tal vez para muchos que no es. Yo iría más a la cuestión espiritual. Y control del dolor físico, acompañamiento, que se vea repartido ese sufrimiento, y mental, sin intención de prolongar la vida ni de apresurar la muerte. En eso nos llevan muchos años estos países, y con sus bemoles. Deberíamos formar aquí comités mexicanos que atiendan a las necesidades y a las situaciones de nuestro país. Siguiente. Aquí, a mí me ha llamado mucho la atención la valentía de este nuevo jerarca de la Iglesia, Francisco, ¿no? Que se ha peleado con todas las congregaciones fuertes de antes, y arriesgándose a perder un poderío que tal vez por muchos siglos han tenido, ¿no? O tal vez acrecentarlo. Y esto es lo que dice él: el nivel de progreso de una civilización se mide por su capacidad, porque todo eso se regresa, de custodiar la vida, sobre todo en sus fases más frágiles. Eso es lo que a los más fregados hay que ayudarlos, ¿no? Porque nosotros tarde o temprano vamos a estar en esta situación. Si no, ya aquí en las conferencias de la OIT, ¿sí?, no solamente nos van a quitar la pensión, sino vamos a tener que pagar por el mal manejo que nos hacen, porque vamos a probablemente, si no nos cuidamos, a tener que pagar porque nos quiten la misma pensión. Eso es otra situación. Más frágiles, más que por la difusión de instrumentos tecnológicos. Sí es importante, y aprovechar la tecnología, no, pero no para en un momento dado instrumentalizar nuestra propia dignidad como si fuéramos robots, ¿no? Afirmó el Papa Francisco, subrayando que nunca debe olvidarse todos los atentados a la sacralidad humana. Y él lo está diciendo una persona que conoce que también miembros de la Iglesia hicieron mucho daño en esto. Eso es ser valientes, eso es ser honesto, ¿no? Porque principalmente no pidió perdón a todas las grandes barbaridades que se han hecho. Eso a mí me dice mucho. Y por último, amar la vida precisó siempre cuidar al otro. Lo que ya no hacemos, eso ya es raro. Desear su bien, cultivar y respetar su dignidad trascendental. En este contexto exhorto a relanzar una renovada cultura de la vida, que sepa instalar redes de confianza y reciprocidad, y sepan ofrecer horizontes de paz, de misericordia y de comunión. Y me viene a la mente, ya para terminar, ¿sí?, un pensamiento de los poetas. A veces son muy agudos en todo esto, ¿no? Que dicen: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos, aguas, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. No son los muertos los que despiden rayos de luz en sus despojos ciertos. Los que mueren con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor y es el recuerdo. Por eso hay hombres vivos en el mundo muertos y hombres muertos en el mundo vivo. Gracias. Agradecemos al maestro Sergio Guillén y procederemos a entregar un reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Sergio Guillén Chávez por su valiosa participación como ponente en la conferencia Eutanasia Pasiva en México, que tuvo vegetativo el día 7 de mayo del presente año en el Auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho. Por gracia hablará el Espíritu. Muchas gracias, maestro, y nos vemos pronto.